Nancy Benalak. Nancy Benalak, de 28 años, vivía en el condado de Sacramento, California. En 1970, estaba comprometida con el defensor público Ferris Salami. Ferris vio a Nancy con vida por última vez el 25 de octubre de 1970, alrededor de las 11:30 de la noche, en su apartamento de Bell Street. A la mañana siguiente, Nancy no se presentó a su trabajo como taquígrafa judicial. Un colega llamó a su hijo para ver cómo estaba Nancy y un gerente que supervisaba su edificio de apartamentos utilizó una llave maestra para abrir la puerta. En el interior, encontraron el cuerpo reventado de Nancy. La habían apuñalado brutalmente más de 30 veces. Las heridas defensivas sugirieron que ella se defendió. Nancy siempre dejaba su puerta corrediza de vidrio entreabierta para permitir que su gato saliera al balcón del segundo piso. Los investigadores determinaron que el culpable entró por la puerta corrediza de vidrio. Los detectives también encontraron un rastro de sangre que comenzaba en el balcón, que conducía a una acera de abajo y que terminaba en un estacionamiento. Los investigadores teorizaron que el sospechoso se cortó mientras cometía el crimen y luego probablemente se fue en un vehículo del estacionamiento antes mencionado. Luego se desarrolló un perfil de ADN a partir del rastro de sangre dejado en la escena. El perfil masculino se cargó en el sistema de índice combinado de ADN, o CODIS, una base de datos forense nacional, pero no hubo coincidencias. Recientemente, el equipo de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Sacramento y la oficina del fiscal de distrito del condado volvieron a analizar el ADN y concluyeron que Richard John Davis fue el responsable de quitarle la vida a Nancy. Tenía 27 años en 1970 y vivía en el mismo complejo de apartamentos que ella. Desafortunadamente, no habrá proceso penal, ya que Davis se convirtió en alimento para gusanos cuando falleció el 2 de noviembre de 1997. Los investigadores no han encontrado ningún vínculo entre Nancy y Davis aparte de la geografía. Saben que se trata de un crimen premeditado, ya que tenía cinta adhesiva en cada uno de sus dedos para ocultar sus huellas dactilares, pero desconocen cuál podría ser el motivo. Davis no tenía antecedentes violentos, solo antecedentes de conducción en estado de ebriedad. Falleció debido a condiciones relacionadas con el alcoholismo. Desafortunadamente, Ferris Salami no vivió para ver la conclusión del caso. También falleció en 2014. Siempre preguntándose quién fue el hombre que se llevó a su prometida, Alma Renee Lake y Michelle Dawson Paz. El 3 de junio de 1991, aproximadamente a las 10 de la mañana, dos transeúntes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el césped de la esquina noroeste de Olive y Craig Street, en Urban Crest, Ohio. La mujer fue identificada como Alma Renee Lake, de 30 años. La habían estrangulado sin piedad, atado e incluso había señales de que había sido sexualmente agredida. Se recolectó ADN perteneciente a un hombre de la escena del crimen y se almacenó para poder usarlo más tarde. 5 años después, el 11 de noviembre de 1996, se encontró el cuerpo de Michelle Dawson Paz, de 36 años, en Granville, Ohio. Fue vista por última vez caminando hacia la casa de un amigo. Se tomó ADN de un hombre de su cuerpo, y después de las pruebas, los investigadores notaron que el mismo hombre era responsable de quitarle la vida a Alma y Michelle. En marzo de 2021, los investigadores utilizaron la genealogía genética para conectar a Robert Edwards con ambos crímenes. En una entrevista con los detectives, Edwards negó conocer a las víctimas y dijo que no estuvo involucrado en lo que les sucedió. Los investigadores obtuvieron una muestra de ADN de él y se la entregaron a la Oficina de Investigación Criminal de Ohio. En 2022, se confirmó que Edwards fue el responsable de quitarle la vida tanto a Alma como a Michelle. Robert Edwards, de 67 años, fue arrestado en su casa en Columbus, Ohio, el 5 de agosto de 2022. Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes familiares de las dos víctimas, el sheriff del condado de Franklin, Dallas Baldwin, dijo que el arresto de Edwards demuestra la persistencia del cumplimiento de la ley. No puedo imaginar lo que es para una familia pasar más de 30 años sin saber qué le pasó a su ser querido. Hoy al menos, podemos lograr algún cierre. Karen Steed. Karen Steed, de 15 años, vivía en Palo Alto, California, en 1982. Karen fue vista con vida por última vez la tarde del 2 de septiembre. Esa misma noche, tomó un autobús desde Palo Alto a Sunnyvale, California, para visitar a su novio. Alrededor de la medianoche, su novio la acompañó hasta una parada de autobús para que pudiera regresar a casa.
Temeroso de violar el toque de queda, el novio volvió corriendo a casa antes de asegurarse de que ella tomara el último autobús. El cuerpo de Karen fue encontrado a unos 100 metros de la parada de autobús a la mañana siguiente. Tenía las muñecas atadas con la camisa y las piernas atadas con la chaqueta. La habían apuñalado 59 brutales veces. Aproximadamente a las 10:45 de la mañana del 3 de septiembre de 1982, Stephen Bound, un camionero, estaba haciendo una entrega en el Woolworth Garden Center. Durante su parto, el señor Bound vio lo que creía que era una mujer tendida entre los arbustos en la base de un muro de contención de bloques de cemento a lo largo del camino de entrada del Garden Center. Se puso en contacto con la dirección del Woolworth Garden Center, quien luego llamó al Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale. Al observar las fotografías de la escena del crimen, los investigadores vieron que las hojas y la tierra alrededor de los pies de Karen habían sido removidas y patadas, lo que sugería que todavía estaba viva cuando dejaron su cuerpo allí. Los detectives encontraron ADN masculino en la chaqueta de cuero de Karen. También hicieron una cronología de los acontecimientos que condujeron al hallazgo de su cuerpo. Descubrieron que Karen y su novio David tomaron unas copas en el 7-Eleven, caminaron hacia el norte hasta el campo de golf en miniatura Golfland antes de dirigirse a la estación de autobuses. En un momento, David se convirtió en un probable sospechoso, pero fue descartado como sospechoso porque su ADN no coincidía con el ADN encontrado en la chaqueta de Karen. El caso se enfrió como hielo y languideció durante décadas. Eso fue hasta 2021, cuando una denuncia anónima a la policía cambió todo. El detective del Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale, Matthew Hutchinson, recibió información de que un hijo de Rosa Aguilera Ramírez le quitó la vida a Karen. Luego, el detective Hutchinson utilizó bases de datos disponibles públicamente para localizar un obituario de Rosa Aguilera. En el obituario decía que le sobrevivieron 4 hijos. A lo largo de 2021 y los primeros meses de 2022, Hutchinson determinó que 2 de los niños Ramírez no eran responsables. Otro de los 4 hijos fue descartado porque su ADN no coincidía con el ADN masculino encontrado en la chaqueta de cuero. Eso dejó solo un hijo, Gary Jean Ramírez. En julio de 2022, después de más pruebas de ADN, los investigadores pudieron confirmar que él era el responsable de quitarle la vida a Karen Stitt. Ramírez vivía en Fresno, California, en el momento del crimen. Era un exterminador de insectos retirado y veterano de la Fuerza Aérea. El detective Hutchinson y otros agentes arrestaron a Ramírez en su casa en Maui, Hawái, el 2 de agosto de 2022. Parecía muy sorprendido y solo pronunció las palabras, «Dios mío». Ramírez se encuentra actualmente encerrado en una cárcel de Maui mientras espera ser transportado a California. El hermano de Ramírez, Rudy Ramírez, comentó que su hermano no tiene antecedentes penales y es difícil concebir que haya cometido un crimen tan espantoso. Nunca lo he visto violento o enojado, jamás. No haría daño ni a una mosca. Asenat Ducat. Asenat Ducat, de 8 años, vivía en Upper Arlington, Ohio en 1980. Se hacía llamar Cini. Cini salió de su casa para ir a la escuela el 3 de junio. Asistió a la escuela primaria Barrington. A las 4:34 sus padres denunciaron su desaparición cuando ella aún no estaba en casa. La distancia entre su casa y la escuela era de 12 cuadras, o aproximadamente 1 milla. Siempre llegaba a casa antes de las 4 de la tarde. 3 horas más tarde, el cuerpo de Cini fue encontrado en una zanja de drenaje a menos de 1 cuadra de su casa. Sufrió un traumatismo contundente en la cabeza y estrangulación manual. La habían golpeado con una piedra caliza de 20 libras. Los investigadores creen que fue secuestrada y que le quitaron la vida en un lugar distinto al que fue descubierta. El caso de Cini sacudió al suburbio de Columbus y condujo a la formación del grupo comunitario The Long Walk Home, el proyecto Asenath Ducat. El grupo se formó y comenzó a ayudar a los investigadores a encontrar al responsable. Recientemente, la policía volvió a examinar cada pieza de evidencia de ADN extraída de la autopsia de Cini. Además de los exámenes forenses, la policía llevó a cabo numerosas entrevistas con personas de interés anteriores y antiguos investigadores relacionados con el caso. Luego, el 11 de agosto de 2022, la División de Policía de Upper Arlington anunció que el responsable de lo que le sucedió a Cini era un hombre llamado Brent Strutner.
Strutner, que habría tenido 20 años en 1980, vivía localmente y se había graduado de Upper Arlington High School en 1979, según la policía. Se quitó la vida en Columbus, Ohio, en 1984, a la edad de 24 años. El sargento de policía, Brian McKean, declaró que vincularon a Strutner con la escena del crimen hace años, pero fueron los avances en el ADN y las entrevistas recientes lo que hizo que la policía confiara en que tenían su hombre. Queríamos asegurarnos de que todas las piezas y partes estuvieran unidas antes de publicar algo, dijo McKean. Strutner era sospechoso mucho antes de que tuviéramos la capacidad de identificarlo. El jefe de policía, Steve Farmer, expresó: "Los investigadores de la División de Policía de Upper Arlington han buscado incansablemente justicia para la familia Ducat durante más de 4 décadas. Soy el 6º jefe que supervisa estos esfuerzos y aprecio el arduo trabajo que se ha realizado en este caso a lo largo de los años". Steve Farmer extendió la paz y la curación a la familia Ducat. La amiga de Cini, Leslie Lyon, reaccionó ante la agridulce noticia. "¿Por qué tuvo que suceder en primer lugar?", dijo. "Esta cosa sin sentido, siempre habrá una tristeza". El sitio web The Long Walk Home, The Asenath Ducat Project, ha reconocido el reciente desarrollo pero rechaza la idea de que el caso haya alcanzado cualquier apariencia de finalidad. Creen que Brent Strutner no actuó solo. Señalan a un hombre llamado Robert Chris Winchester. Winchester ha cometido delitos similares en la zona y era un conocido asociado de Strutner. Los investigadores todavía están buscando cualquier vínculo entre Winchester y el caso de Cini. Karen Swift. Karen Johnson Swift, de 44 años, vivió en Dyersburg, Tennessee, en 2011. Estaba casada con David Swift. Tuvieron 4 hijos juntos. David fue la última persona que vio a Karen con vida después de que ella regresó a casa de una fiesta de Halloween la noche del 30 de octubre de 2011. Estuvo desaparecida durante más de un mes antes de que los cazadores descubrieran su cuerpo en un cementerio cerca de su casa el 10 de diciembre del mismo año. El informe de la autopsia que se publicó indicó que Karen sufrió un traumatismo contundente en la cabeza. También fue encontrada parcialmente vestida y tenía otras heridas en el momento en que fue encontrada. Los investigadores hablaron con familiares y amigos tratando de encontrar información útil. Los amigos de Karen le dijeron a la policía que ella era una buena amiga, ingeniosa, amable y de carácter fuerte, excepto cuando se trataba de su marido, quien siempre le decía qué hacer. Los investigadores también descubrieron que Karen solicitó el divorcio 3 semanas antes de desaparecer. El 9 de agosto de 2022, David Swift fue arrestado en relación con el caso. Fue arrestado en Alabama, donde ahora vive con su nueva esposa. El arresto fue realizado por miembros de la oficina del sheriff del condado de Dyer, con la ayuda de miembros de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, en Alabama. El sheriff del condado de Dyer, Jeff Boggs, dijo que estaba satisfecho después de que el gran jurado anunciara una acusación contra Swift el 8 de agosto. También dijo que se mantuvo en contacto con la madre de Karen, Carol Johnson, a lo largo de los años. Tan pronto como esposaron a David Swift, llamé a Carol y le conté la noticia. Siempre le dije que tenía fe en que este caso sería procesado y hoy tuvimos una conversación muy emotiva. Solo quiere justicia para su hija. Boggs dijo que su oficina ha dedicado literalmente miles de horas a este caso y que se ha dedicado mucho tiempo a disipar información y rumores falsos. Los investigadores nunca se dieron por vencidos y siguieron analizando las pruebas. Lo único que se mantuvo cierto desde las primeras etapas de la investigación fue que David siempre fue sospechoso porque todas las pruebas apuntaban hacia él. Pudimos descartar a todos los demás y el gran jurado tomó hoy la decisión correcta al acusarlo. Me alegra mucho que el fiscal de distrito, nuestro fiscal, tuviera suficiente interés en el caso como para presentarlo al gran jurado. Le agradecí al fiscal general de distrito, Danny Goodman, por llevar esto adelante, y hoy hizo lo correcto. Boggs no especificó qué nuevas pruebas llevaron al arresto. Si es declarada culpable, Swift enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jasmine Porter. Jasmine Porter, de 36 años, vivía en el Bronx, Nueva York, en 1996. Tenía un hijo de 4 años y estaba embarazada. El 3 de febrero, un desconocido entró en su casa y la estranguló violentamente. Su cuerpo fue encontrado el 5 de febrero.
El hijo de 4 años también fue encontrado en su apartamento de Morris Heights. Afortunadamente, el perpetrador lo dejó ileso. Los investigadores encontraron ADN debajo de las uñas de Jasmine que pertenecía al culpable. En 2021, dado que la tecnología del ADN era mucho más avanzada que en 1996, los investigadores enviaron el ADN al sistema de índice combinado de ADN. En 2022, los investigadores recibieron resultados de que coincidía con el ADN de Gregory Fleetwood, de 66 años. Fue arrestado en su casa del Bronx en agosto de 2022. Fleetwood ya tenía un historial de violencia hacia las mujeres antes de quitarle la vida a Jasmine. En 1987 fue arrestado y acusado de homicidio involuntario por estrangular a una mujer que conocía en el Bronx. Cumplió 7 años por ese ataque. La víctima, Linda Miller, también estaba embarazada en ese momento. Fleetwood y Linda eran lo que él llamaba compañeros de drogas. Le quitó la vida a Linda y luego llamó al 911 para admitir lo que acababa de suceder. Fleetwood fue liberado en agosto de 1994, 18 meses antes de quitarle la vida a Jasmine. Los investigadores dijeron que Jasmine y Fleetwood no se conocían. No mencionaron cuál es el motivo. Fleetwood actualmente está proclamando su inocencia. «Nunca antes en mi vida había visto a esa mujer», afirmó Fleetwood. «No sé quién es ese. No tengo explicación de por qué mi ADN está debajo de sus uñas». Aún más condenatorio, sin embargo, es que los investigadores también encontraron que el ADN de Fleetwood coincidía con un asalto en el edificio contiguo a la casa de Jasmine, aproximadamente un mes después de que le quitaran la vida. Fleetwood enfrenta un máximo de 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable. El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que ni una sola vez en 26 años los detectives vacilaron en su búsqueda de justicia para Jasmine, y su dedicación condujo a un arresto. John Stagner. John Stagner, de 53 años, vivía en Orlando, Florida en 1992. Era un trabajador de mantenimiento del condado de Orange y vivía en la propiedad de mantenimiento del condado. Durante las primeras horas de la mañana del 10 de agosto de 1992, los agentes acudieron a una casa en North Forsyth Road después de que la esposa de John encontrara su cuerpo en la cama. El sheriff del condado de Orange, John Mina, dijo que John tenía un traumatismo facial y en la cabeza. En la habitación se encontró el arma, un bastón. La oficina del sheriff sospechó del vecino de John, Ronald Cates. Había sido una persona de interés desde el principio. Según se informa, Cates tenía un hábito de drogas en ese momento y a menudo le pedía prestadas varias herramientas eléctricas a John y las empeñaba para comprar drogas. John lo confrontó y le pidió que le devolviera las herramientas. El día que le quitaron la vida a John, los detectives fueron a la casa de Cates para hablar con él sobre el caso, pero hizo que su hija mintiera y dijera que no estaba en casa. Más tarde, los investigadores descubrieron que ese día estaba escondido debajo de la casa. En las semanas siguientes, lograron entrevistar a Cates varias veces. Notaron muchas inconsistencias en la línea de tiempo que dio y lo que decían los miembros de su familia. El caso continuó y en 1995, hubo un incidente en el que Cates admitió ante su familia que le había quitado la vida a John. Pero debido a la evidencia y la tecnología en ese momento, no había pruebas suficientes para acusar a Cates. En 2020, un familiar de Cates se comunicó con la oficina del sheriff del condado de Orange sobre el caso sin resolver. El familiar dijo que realmente les importa el caso, incluso si fueran la familia del sospechoso, porque John fue muy bueno con la familia Cates. Les daría dinero en el momento en que lo necesitaran o un lugar donde quedarse. Los detectives comenzaron a investigar más el caso y hablaron con la esposa y la hija de Cates. En marzo de 2022 iniciaron entrevistas más extensas con los familiares. Luego, los investigadores se enteraron de que su familia le tenía miedo porque abusaba mucho de ellos. En abril de 2022, Cates estaba en un hospital de Carolina del Norte. Le dijo a una enfermera que le quitó la vida a alguien en Florida en 1992. La enfermera le dijo a un guardia de seguridad. Ellos investigaron y encontraron el caso de John en el sitio web de la oficina del sheriff. Los agentes del Departamento de Policía de Salisbury en Carolina del Norte acudieron al hospital y obtuvieron la confesión de Cates en el vídeo de la cámara corporal. Cates no explicó el motivo durante su confesión, pero dijo que golpeó a Johnny con el palo.
Los investigadores pudieron confirmar por parte de los familiares de Cates que usaba un bastón para moverse y que era dueño del que se encontró en la escena del crimen. Los detectives tenían entonces suficiente evidencia para interrogar a Cates nuevamente y acusarlo. Cates fue arrestado el 5 de agosto de 2022 y se encuentra recluido en una cárcel de Carolina del Norte, a la espera de ser llevado de regreso a Florida. El sheriff del condado de Orange, John Mina, dijo que el sheriff inició su equipo de casos sin resolver en 2020 y desde entonces el equipo ha resuelto 13 casos que se remontan a 1984. Julieta Rivera. El 17 de julio de 1992, un trabajador agrícola en el condado de San Mateo, California, encontró el cuerpo de una mujer cerca una balsa de riego. Una autopsia mostró que la víctima falleció debido a un traumatismo contundente, con un objeto plano en la parte posterior y el lado izquierdo del cráneo. Fue identificada como Julieta Rivera, de 25 años. Julieta vivía en Alameda y trabajaba como secretaria jurídica. Su familia había denunciado su desaparición 10 días antes de que se encontrara su cuerpo. Su novio, Abraham Rivera, de 50 años, pronto se convirtió en sospechoso. También se hacía llamar Gregory Mark Rivera. El Departamento de Policía de Alameda y los detectives del sheriff del condado de San Mateo interrogaron a Rivera. Observaron numerosas incoherencias con la declaración que había hecho. También encontraron otras pruebas anónimas que lo vinculan con el crimen. Se emitió una orden de arresto contra Rivera el 7 de agosto de 1992, pero cuando fueron a arrestarlo ya había desaparecido. Los detectives encontraron abandonado su apartamento en Alameda. El caso de Julieta apareció en un episodio de America's Most Wanted poco después de la desaparición de Rivera. Rivera fue agregado al sitio web Northern California Most Wanted, dirigido por el Centro Regional de Inteligencia de California, cuyo objetivo es conseguir la ayuda del público para encontrar personas buscadas por las autoridades. En el sitio web, decía que Rivera tiene experiencia en el ejército de los Estados Unidos y experiencia en mecánica automotriz. Le encanta hablar sobre su época en Hawái y ha sido descrito como una persona que amaba el área de la bahía y le gusta asistir a eventos sociales y bares locales. El gran avance en el caso llegaría en mayo de 2022. Un hombre transitorio conocido como John Paul falleció en el condado de Merced, California. Luego, un forense tomó las huellas dactilares del hombre para localizar a sus familiares más cercanos. Los resultados mostraron que el hombre era en realidad Rivera. Resulta que Rivera usó el nombre de su hermano y vivió un estilo de vida transitorio para permanecer fuera del radar de las autoridades. Él y su hermano a menudo intercambiaban identidades para mantener a las autoridades en vilo. La oficina del sheriff del condado de San Mateo dijo esto en un comunicado. Con base en esta investigación, con la identidad del sospechoso Abraham Rivera, alias Gregory Mark Rivera, alias John Paul, localizado y ahora fallecido, este caso está cerrado. El teniente Eamon Allen, oficial de información pública, dijo: "Aquí en la oficina del sheriff del condado de San Mateo, un caso sin resolver no significa un caso cerrado. Investigamos todos los casos a fondo. Los investigadores esperan que alguien se presente y aclare por qué Rivera hizo lo que hizo. Cualquier persona que tenga información adicional relacionada con el caso de Julieta Rivera debe comunicarse con la unidad de casos sin resolver del sheriff del condado de San Mateo a esta dirección de correo electrónico. Richard Finney. En la mañana del 13 de noviembre de 1986, el cuerpo de Richard Finney, de 75 años, fue descubierto en un sillón de la sala de un apartamento de East Mission Avenue, donde vivía solo en Ontario, California. A la víctima le robaron dinero, joyas y otros objetos varios. Los investigadores localizaron cuchillos, huellas dactilares y sangre del sospechoso dentro del apartamento de Richard en ese momento. Desafortunadamente, el caso quedó congelado hasta que los avances tecnológicos permitieron un examen más detenido de las pruebas. El caso se reabrió en 2016. Los investigadores volvieron a presentar la huella de la mano ensangrentada y una huella digital encontrada en la perilla de un fregadero dentro de la casa de Richard. Esta vez encontraron una coincidencia. La huella dactilar coincidía con la de Nathan Eugene Mathis. Mathis presentó sus huellas dactilares para una solicitud de empleo como guardia de seguridad, y por eso los investigadores tenían sus huellas dactilares en su base de datos.
Mattis fue arrestado en abril de 2018 en su casa de Ontario en relación con el caso. Tenía 31 años cuando se produjo el crimen. En mayo de 2022, Mattis se declaró culpable. Luego, 2 meses después, en julio, fue sentenciado a entre 15 años y cadena perpetua. Antes de imponer la pena estipulada de 15 años a cadena perpetua, el juez del Tribunal Superior de San Diego, Carlos Amor, dijo: «La pregunta de quién cometió este atroz crimen ha sido respondida. Es posible que nunca se responda la pregunta de por qué se hizo esto y cómo alguien pudo hacerle esto a alguien que obviamente era incapaz de defenderse». Ricky Luebert. Ricky Luebert, de 42 años, vivía en el condado de Texas, Missouri, en 2007. Fue visto por última vez el 10 de noviembre. 3 días después, un vecino suyo se preocupó porque no había visto a Ricky durante unos días. Dentro de la casa de Ricky, el vecino encontró su cuerpo y llamó al 911. Los investigadores rápidamente encontraron un sospechoso: Tommy Wetzel. Los investigadores no especificaron entonces qué les llevó hasta Wetzel. Después de una investigación exhaustiva tratando de encontrar más pruebas contra Wetzel, fue acusado y condenado por una violación federal de armas, pero nunca fue acusado de quitarle la vida a Ricky. Todo eso cambió después de que la oficina del sheriff del condado de Texas abrió una nueva investigación sobre el caso de Ricky en enero de 2022. La oficina del sheriff recibió ayuda con los recursos del programa de televisión Cold Justice. Los investigadores de la oficina del sheriff revisaron los archivos y las pruebas originales del caso. Con base en esa información, los investigadores realizaron nuevas entrevistas a testigos y a un sospechoso y realizaron análisis adicionales de las pruebas del caso. Los nuevos esfuerzos de investigación, así como los anteriores, llevaron a una acusación por acción criminal armada y disparo de arma de fuego en o desde un vehículo de motor y por quitarle la vida a Ricky contra Wetzel. Fue arrestado el 29 de junio de 2022 por la oficina del sheriff del condado de Barton en su casa en Liberal, Missouri. Ha sido transportado de regreso al condado de Texas. El sheriff del condado de Texas, Scott Lindsay, dijo lo siguiente en un comunicado: «Hoy representa un paso importante en la búsqueda de justicia para Ricky Luebert. Espero que este arresto sea algún tipo de consuelo para la familia de la víctima, a pesar de que han sido necesarios más de 14 años para llegar a este punto. Me gustaría felicitar a todos los investigadores que trabajaron en este caso, pero especialmente a los agentes que fueron asignados para reabrir la investigación y la abordaron con dedicación y perseverancia. También me gustaría agradecer al personal y los recursos proporcionados por Cold Justice para ayudar con la investigación». Wetzel se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Texas sin derecho a fianza. El móvil del crimen no está claro por el momento. El equipo de Cold Justice, que jugó un papel importante en la resolución del caso, dijo lo siguiente en un comunicado de prensa: «Casi 15 años después, hay justicia para el hermano de Ricky, Randy, y sus 2 hijos. Todo esto es posible gracias al arduo trabajo del departamento del sheriff del condado de Texas y la asistencia de Steve Spangola y Kelly Ziegler. Nuestros expertos, Eric Devlin, Kathy Panieri y el equipo de Cold Justice trabajaron increíblemente duro para apoyar al equipo de investigación». Cold Justice ha contribuido a más de 50 arrestos y casos sin resolver en todo Estados Unidos. Catherine Blauvelt. Catherine Blauvelt, de 22 años, vivió en Simpsonville, Carolina del Sur, en 2016. Estaba casada con John Tufton Blauvelt, de 27 años. Trabajó como reclutador del ejército estadounidense en el condado de Greenville. Catherine desapareció de su casa el 25 de octubre de 2016. Al día siguiente, unos amigos encontraron su cuerpo en el sótano de una casa que había estado abandonada durante más de 20 años. La casa era un lugar donde Catherine y sus amigos solían pasar el rato cuando eran niños. Un examen post-mortem reveló que Catherine había sido apuñalada fatalmente con un cuchillo. Menos de un mes después de que la encontraran, la policía de Simpsonville obtuvo una orden de arresto contra John Blauvelt, acusándolo de quitarle la vida a Catherine y de posesión de un arma durante un crimen violento. Pero para entonces, Blauvelt había huido del estado con su novia de 17 años. Fue catalogado como desertor del ejército. La novia es Hannah Thompson de Fountain Inn, Carolina del Sur. Sus padres denunciaron su desaparición el 21 de noviembre de 2016, solo 3 días después de que la policía emitiera una orden de arresto contra Blauvelt.
Blauvelt y Thompson fueron vistos en Las Cruces, Nuevo México, unos días después. Luego, después de que los alguaciles estadounidenses se unieron a la búsqueda para encontrar a Blauvelt, se enteraron de que él y Thompson viajaron por Alabama, Texas y California. En diciembre de 2016, Thompson llamó a sus padres y les pidió regresar a su casa en Carolina del Sur. Fue encontrada a salvo en Oregón el 12 de diciembre, después de haber sido abandonada por Blauvelt. La policía de Simpsonville declaró que se sabía que Blauvelt vivía en zonas boscosas cerca de la frontera entre Oregón y Washington. El caso apareció en In Pursuit with John Walsh en 2019. El 20 de julio de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Delincuentes Violentos del Noroeste del Pacífico, dirigido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, capturó a Blauvelt siguiendo una pista recibida en la sede de los alguaciles a principios de 2022. La naturaleza de la pista no fue revelada, pero los funcionarios afirmaron que Blauvelt había estado viviendo como Ben Klein cuando lo arrestaron sin incidentes. El sheriff de Jackson, Nathan Sickler, dijo: "Nos alegra que este delincuente esté bajo custodia y que el proceso pueda comenzar para buscar justicia para la víctima y su familia. El trabajo de este grupo de trabajo sobre delincuentes violentos local es extremadamente importante para la seguridad de nuestra comunidad y estamos orgullosos de sus esfuerzos y de nuestra asociación continua". La madre de Catherine, Patricia Piver, dijo: "Perder un hijo es insoportable. Sabíamos que John lo hizo, pero cuando huyó nuestros corazones se hundieron y luego desapareció del mapa, y los meses se convirtieron en años, y ahora 5 años y medio después. Quiero decir, pierdes la esperanza y solo tienes que encontrar algo a lo que aferrarte. Pero cuando recibí esa llamada ayer, todavía estoy temblando", continuó Piver. Fue la llamada telefónica más increíble jamás realizada. También dijo a los periodistas que la relación de Catherine consistía en violencia de pareja y esperaba que otros pudieran aprender de la historia de su hija. "Él o ella te golpearán un día y al día siguiente se disculpará. No lo creas. Catherine se alejó de él y regresó a casa, pero no van a cambiar. Te amenazan, golpean y lastiman. Aléjate y mantente alejado". John Blauvelt fue ingresado en la cárcel del condado de Jackson, donde espera ser llevado de regreso a Carolina del Sur para enfrentar el procesamiento a Andrea Cincotta. Andrea Cincotta, de 52 años, vivía en el condado de Arlington, Virginia, en 1998. Era madre soltera y trabajaba como bibliotecaria. Andrea estaba comprometida con un chico llamado James Christopher Johnson. Johnson descubrió el cuerpo sin vida de Andrea en el armario del dormitorio del apartamento que compartían el 22 de agosto de 1998. Johnson dijo a las autoridades que faltaban monedas y bolsas del apartamento y que su Honda Civic con puerta trasera y sus llaves también habían desaparecido. No había signos de lucha o entrada forzada. También le dijo a la policía que Andrea le había dado una computadora vieja a un hombre que hacía trabajos de mantenimiento en el apartamento 4 semanas antes de que le quitaran la vida. Según Johnson, Andrea estaba teniendo problemas con la computadora y el trabajador de mantenimiento estuvo en su departamento varias veces para trabajar en ella. El trabajador de mantenimiento fue identificado como Bobby Joe Leonard. Leonard fue visto como sospechoso, pero no fue acusado y el caso quedó cerrado. El caso se reabrió en 2013 ante la insistencia del hijo de Andrea, Kevin Cincotta. En 2018, Leonard le dijo a la policía que de hecho había trabajado en la computadora de Andrea y habló con ella varias veces acerca de que no funcionaba bien. Leonard dijo que recibió una llamada de un hombre que se identificó como ingeniero. Leonard cree que este hombre era el prometido de Andrea, James Christopher Johnson. Según Leonard, Johnson lo llamó y le ofreció $5,000 si Leonard podía encargarse de algo por él. Johnson aparentemente le dijo a Leonard que quitara la vida a Andrea. Le dijo cuándo volvería Andrea a casa. Supuestamente, Johnson le dijo a Leonard que no usara un arma porque haría demasiado ruido, que debería usar guantes, que nadie debería verlo y que debería usar un sombrero para cubrirse la cara. También le dijo a Leonard que los $5,000 se dejarían en el armario para que él los recogiera. Leonard dijo que Andrea le ofreció una cerveza de raíz cuando llegó al apartamento. Luego la estranguló hasta que dejó de respirar. Cuando fue al armario, el dinero no estaba allí. En noviembre de 2021, tanto Leonard como Johnson fueron acusados del crimen. En ese momento, Leonard ya cumplía cadena perpetua por agredir a una niña de 13 años en 1999.
El jefe de policía de Arlington, Andy Penn, dijo: "El paso del tiempo no disminuye la necesidad de respuestas y responsabilidad en este crimen sin sentido que le quitó la vida a Andrea. Las acusaciones son la culminación de años de dedicado trabajo de investigación en nuestra búsqueda continua de justicia en nombre de Andrea y su familia". El 27 de julio de 2022, Bobby Joe Leonard, de 54 años, se declaró culpable de quitarle la vida a Andrea. Johnson se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario desde su arresto y niega cualquier implicación en lo sucedido. Su juicio está programado para comenzar el 12 de septiembre de 2022. Johnson es inocente, dijeron sus abogados, Manuel Leiva y Frank Salvato, en un comunicado. También dijeron que, al procesarlo, el gobierno se basa en las mentiras egoístas de un hombre que cumple cadena perpetua por la agresión a una niña de 13 años. Kevin Cincotta, el hijo de Andrea, dijo que le sorprendió que Johnson fuera un sospechoso y que la familia hubiera apoyado al hombre al que llamaban Chris en 1998, cuando fue identificado por primera vez como sospechoso: Sharon Hamack. Sharon Hamack, de 29 años, vivía en Grand Rapids, Michigan, en 1996. Tenía 2 hijos y estaba embarazada de otro en camino. Sharon era trabajadora sexual y tenía problemas de adicción a las drogas. Los intentos de su familia de incluirla en programas de rehabilitación fracasaron debido a su falta de seguro médico. El cuerpo de Sharon fue encontrado el 3 de octubre de 1996 en el condado de Kent, Michigan. La habían agredido y estrangulado. A Sharon la envolvieron en una manta y la arrojaron al costado de la carretera. Un repartidor descubrió su cuerpo el mismo día en que le quitaron la vida. Sharon fue el 9º cuerpo encontrado de una docena de mujeres en la década de 1990 en el área de Grand Rapids de Michigan y sus alrededores. A diferencia de Sharon, la mayoría de los restos de las víctimas ya se habían vuelto esqueléticos cuando fueron encontrados. La mayoría de las 12 víctimas de Michigan tenían problemas de adicción y hacían el mismo trabajo que Sharon. En 1996 se formó un grupo de trabajo local para investigar los 12 casos. Interrogaron a mucha gente y siguieron pistas, pero no pudieron realizar ningún arresto durante mucho tiempo. En agosto de 2022, Gary Dean Artman, de 64 años, fue arrestado en relación con el caso de Sharon. Fue detenido en Mississippi y actualmente está esperando que lo lleven de regreso a Michigan. Su ADN coincidía con el ADN masculino encontrado en el cuerpo de Sharon, junto con el ADN encontrado en la cuerda utilizada para atarla. También es sospechoso en un caso similar de una mujer que desapareció en las afueras de Los Ángeles, cuyos restos fueron encontrados más tarde en Maryland. Se encontró el mismo ADN masculino, tanto en esta víctima como en Sharon. Un detective que trabajó en el caso dijo que se realizó ADN familiar tanto en el caso de Grand Rapids como en el de Maryland. Se determinó que el agresor en cada caso era en realidad la misma persona. Artman, según admitió él mismo, vivía y trabajaba cerca de la escena del crimen de Sharon y estaba presente en el estado de Michigan cuando le quitaron la vida. También se descubrió que antes de que se encontrara el cuerpo de la otra víctima en Maryland, ella estaba en Ontario, California. Artman estaba a 20 millas de Ontario al mismo tiempo que ella. Aún no está claro si los investigadores sospechan que Artman es responsable de alguna de las otras 11 víctimas en el área de Grand Rapids. Artman estuvo previamente encarcelado durante 11 años en Michigan por un cargo de conducta criminal en primer grado. La hermana menor de Sharon, Tina DeYoung, dijo que el arresto le había provocado muchas emociones. «Lo tenemos, mamá, tenemos justicia para ella», dijo Tina en la rueda de prensa, mirando al cielo en un gesto hacia sus padres fallecidos. «Lamento que esto no haya sucedido antes de que el buen Dios te llevara, pero se hará justicia. Puedes celebrar con ella allí arriba». Carol Jan Pierce. Carol Jan Pierce, de 35 años, vivía en Sturgeon Bay, Wisconsin, en 1975. Estaba casada con Richard Gale Pierce, miembro de la Guardia Costera de Estados Unidos. Carol fue vista por última vez el 5 de septiembre de 1975. Curiosamente, Richard tardó 82 días en presentar un informe de persona desaparecida. A los investigadores también les resultó extraño que Richard tuviera una nueva novia apenas unas semanas después de la desaparición de Carol. Tampoco quería participar en la búsqueda de su esposa. Los investigadores siempre creyeron que Richard es el responsable
Pero como no pudieron encontrar el cuerpo de Carol, sería demasiado difícil demostrarlo. En 2018, los investigadores volvieron a examinar el caso. Después de las entrevistas policiales, un nuevo examen de las pruebas y el uso de un perro detector de restos humanos, los detectives tenían pruebas suficientes contra Richard. El 11 de octubre de 2018, Richard Gale Pierce fue arrestado en relación con el caso de Carol. Su juicio se retrasó varias veces, pero se celebró en 2022. Los fiscales del condado de Doral, Wisconsin, argumentaron que Carol ya no estaba viva y que Pierce es el responsable. Las autoridades describieron una relación hostil. Los colegas que trabajaron con él dijeron que Carol Jean inició muchas peleas entre ellos, pero los vecinos afirmaron haberla visto con moretones en la cara. Otro vecino afirmó que Carol le dijo que creía que Pierce iba a quitarse la vida. Las autoridades sostuvieron que Pierce tenía mucho que ganar si Carol ya no estuviera viva. Una pensión sin esposa que se interponga en el camino, la mayoría de las posesiones importantes de su matrimonio, tierras y hogar en Michigan, una nueva novia semanas después de que Carol Jean desapareciera en beneficio de su silencio. La abogada defensora Kate Say de Mulder argumentó que su cliente no debería ser condenado ya que nunca se ha encontrado el cuerpo de Carol. No puedes encontrar a mi cliente culpable de estos crímenes. Literalmente no hay ningún cuerpo y literalmente no hay pruebas de restos humanos. Para superar eso, los fiscales tuvieron que convencer a los jurados de que Carol Jean definitivamente ya no estaba viva. El fiscal adjunto Nick Grody rechazó la idea de que ella huyera y comenzara una nueva vida sin decírselo a nadie. Por ejemplo, como prueba, ella no pensaba irse. La fiscal destacó las cartas que le envió a su madre. Carol Jean planeaba mudarse con su esposo a Michigan y estaba entusiasmada con la idea. Los fiscales sugirieron que Pierce escondió el cuerpo de Carol Jean en su casa de Michigan, pero que había movido los restos en algún momento. El ayudante Ronald Finland de la oficina del sheriff del condado de Sheboygan testificó sobre un corte en el concreto en 2008 en la casa de Carol Jean y Richard, lleno de tierra, rocas y tierra, pero este corte ya no estaba lleno cuando las autoridades revisaron en 2018. Al grabar en vídeo, pude observar un vacío que se encontraba debajo del piso de cemento del espacio de acceso, dijo Finland. La cuidadora de perros Alisa Palmer testificó sobre su participación en la búsqueda de 2018 en la casa de Carol y Richard con la canina Hela, un perro detector de restos humanos. Dijo que Hela encontró la presencia de tales restos en 6 lugares de la casa de Michigan. En abril de 2022, Richard Gale Pierce, de 86 años, fue condenado por quitarle la vida a Carol Jean. Luego, el 5 de agosto de 2022, Pierce recibió cadena perpetua más otros 3 años por un cargo de exhumación. Arlie Porter, quien fue jefe de policía de Sturgeon Bay y desde entonces se jubiló, dijo que era un joven detective cuando trabajó en este caso hace más de 40 años. Dice que si bien la sentencia de hoy no es un cierre porque todavía no saben dónde está el cuerpo de Carol Jean Pierce, es la finalidad del trabajo en equipo que llevó a la condena y cadena perpetua para Richard Pierce. Claire Gravel. Claire Gravel, de 20 años, vivía en North Andover, Massachusetts, en 1986. Asistió a Salem State College y era estudiante de segundo año. El 29 de junio de 1986, Claire jugó un partido de softball y luego fue a celebrar con sus amigos al pub Major McLeish. Una amiga la dejó en su apartamento alrededor de la 1:30 de la madrugada del día siguiente. Esa sería la última vez que se vio a Claire con vida. Ese mismo día, su cuerpo fue descubierto en el bosque cerca de la ruta 128 de Massachusetts. Había sido estrangulada. Las especulaciones y los rumores proliferaron inmediatamente después. Mientras su familia y amigos lloraban, la policía admitió estar perpleja, y el nombre de Claire desapareció de los titulares poco después. Durante más de 30 años, el caso permaneció sin resolver. Luego, el 24 de agosto de 2022, el fiscal de distrito del condado de Essex, Jonathan Blodgett, celebró una conferencia de prensa para anunciar que los investigadores encontraron al hombre responsable de quitarle la vida a Claire Gravel, el hombre identificado como John Carey, de 63 años. Actualmente cumple una pena de prisión en la institución correccional de Massachusetts, en Concord, por un caso diferente al de 2008. Los investigadores han guardado silencio sobre qué los llevó exactamente a John Carey. Aún no se ha publicado una foto de él.
El fiscal Blodgett dijo que las pruebas recuperadas de la ropa de Claire fueron fundamentales para acusar a Carey de quitarle la vida. Seguimos la evidencia que teníamos, dijo el fiscal del distrito, prometiendo más transparencia a medida que avanzan los procedimientos judiciales. También desarrollamos nuevas pruebas que se revelarán en su lectura de cargos. Carey supuestamente ha sido considerada una persona de interés en el caso durante algún tiempo, aunque Blodgett se negó a decir exactamente cuánto tiempo. Dijo que por el momento no está claro el motivo. Este caso nunca fue olvidado, insistió el fiscal del distrito. Se siguió cualquier pista hasta el final. Añadió que las autoridades habían estado en contacto con la hermana y el padre sobrevivientes de Claire. Durante 36 años, Robert Grable ha llevado la foto de su hija Claire en su billetera, dijo Blodgett. Revisamos continuamente los casos sin resolver, con la esperanza de que nuevas técnicas y una nueva mirada conduzcan a un gran avance, continuó el fiscal. Somos conscientes de las víctimas y sus familiares que siguen queriendo respuestas. Jean Childs. Jean Childs, de 35 años, vivía en Minneapolis, Minnesota, en 1993. Era trabajadora sexual. El 13 de junio, los vecinos de una unidad adyacente en el complejo de apartamentos de Jeannie se quejaron de una fuga de agua con sangre desde la residencia de Jeannie. Luego su cuerpo fue encontrado en la ducha del baño. La habían apuñalado 65 veces, la mayoría en el cuello y en la zona del torso. Los investigadores encontraron ADN masculino en el edredón, la toalla del baño y el lavabo del baño de Jeannie. Aparte de un ADN con el que los investigadores no podían hacer mucho, porque la tecnología del ADN no estaba tan avanzada en 1993, los investigadores no tenían mucho en qué continuar. La policía lo calificó como un caso terriblemente difícil de resolver con tan pocas pistas y ningún testigo. En 2018, los funcionarios reabrieron el caso de Jeannie. La pausa que necesitaban los investigadores pronto se produjo en 2019, cuando la policía comparó el ADN de la escena del crimen con el de Jerry Westrom, de 52 años, mediante el uso de genealogía genética. No había sido sospechoso anteriormente en el caso, y era padre casado de 2 hijos adultos de Asante, a unas 40 millas al norte de Minneapolis. Los investigadores descubrieron que había vivido en el área de Twin Cities de 1991 a 1993 y que había tenido múltiples contactos con la ley, incluida una condena en 2016 por solicitación. En 2019, los investigadores siguieron a Westrom hasta un partido de hockey donde pidió un hot dog en un puesto de comida. Luego, los investigadores recogieron una de las servilletas desechadas de Westrom y obtuvieron su ADN, que se determinó que coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Fue arrestado poco después. Durante mucho tiempo, negó haber tenido contacto con Jeannie o cualquier otra mujer en todo Minneapolis, afirmando no tener idea de por qué se encontró su ADN en la escena del crimen. En 2022 comenzó su juicio. El 25 de agosto de 2022, Jerry Arnold Westrom, de 56 años, fue declarado culpable por un jurado del condado de Hennepin por quitarle la vida a Jeannie Childs. Se espera que Westrom se presente a una audiencia formal de sentencia en las próximas semanas y se espera que reciba cadena perpetua. El abogado del condado de Hennepin, Mike Freeman, dijo: "Mi más sentido pésame para la víctima y su familia. Han tenido que vivir sin justicia durante casi 3 décadas. Espero que esto les traiga alguna sensación de cierre. Los veredictos de culpabilidad de hoy muestran que perseguiremos condenas por delitos graves, incluso si lleva años reunir pruebas". La madre de Jeannie, Betty Eichmann, estaba en la sala del tribunal cuando Westrom fue declarado culpable. Esto es lo que ella tenía que decir: "Sé que la ley se hará cargo de él por lo que hizo y espero que pueda dormir por la noche". Jeannie era una persona maravillosa. Aunque tuvo problemas, tenía un gran corazón. Heather Hodges. Heather Hodges, de 22 años, vivía en Rocky Mountain, Virginia, en 2012. Era estudiante universitaria y recientemente se convirtió en madre. Heather salió con Paul Ravens Jordan. Jordan denunció la desaparición de Heather el 11 de abril de 2012. Esto fue 2 días después de que sus familiares la vieran por última vez. Jordan afirmó haberle conseguido a Heather una tormenta de nieve en un Dairy Queen cercano alrededor de las 10:30 de la noche del 9 de abril, pero ella ya no estaba cuando él llegó a casa. Su hermana la había dejado en la casa de la pareja alrededor de las 6:30 de la mañana de ese día,
después de que Heather pasara unos días con su familia, Jordan inmediatamente se convirtió en una persona de interés en la desaparición de Heather. Había sido arrestado el 5 de abril de 2012, menos de una semana antes de que Heather desapareciera acusada de delitos menores por un ataque a Paula Hodges, la madre de Heather. Jordan le había arrojado una silla y juguetes de metal antes de echarla de la casa de la pareja con un bate de béisbol. Jordan fue declarado culpable en ese caso en julio de 2012 y recibió una sentencia suspendida de 1 año. También había sido condenado anteriormente en 2007 por contribuir a la delincuencia de un menor. Jordan fue arrestado en un incidente no relacionado en julio de 2017. Se declaró culpable de secuestro por fuerza o intimidación en junio de 2018 y recibió una sentencia de 10 años. Esto solo demostró a los investigadores que este individuo inútil era definitivamente capaz de quitarle la vida a Heather. Desde entonces, la investigación ha seguido arrojando pruebas adicionales de la participación de Jordan en la desaparición de Heather y su fallecimiento, aunque su cuerpo aún no ha sido localizado. En abril de 2022, un gran jurado acusó a Paul Ravens Jordan, de 49 años, de quitarle la vida a Heather y ocultar su cuerpo. La oficina del sheriff del condado de Franklin dijo esto en un comunicado. Nos gustaría expresar gratitud a los miembros de la oficina del sheriff, pasados y presentes, que han trabajado diligentemente durante los últimos 10 años en este caso para hacer justicia y cerrar el caso. La familia y los seres queridos de la señora Hodges. La desaparición de Heather siempre ha sido una investigación activa y nunca ha sido considerada un caso sin resolver, añade el comunicado. La hermana de Heather, Crystal Songer, dijo: "Nunca tuve ninguna duda de que era él". Durante la última década, Songer dijo que ha abogado ferozmente porque se haga justicia en nombre de su hermana. Si ella todavía estuviera aquí hoy y esto le hubiera pasado a otra persona, digamos, ella estaría parada aquí a mi lado lista para luchar tan duro como yo, añadió. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato más información sobre los detalles que llevaron a la acusación. Jordan se encuentra actualmente detenido en el Centro Correccional de Green Rock. Anteriormente se esperaba que fuera liberado en febrero de 2025. Cualquier persona que tenga más información sobre el paradero de los restos de Hodges debe comunicarse con los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Franklin. Anna Kane. Anna Kane, de 26 años, vivía en Reading, Pensilvania, en 1988. Era trabajadora sexual y consumidora de drogas. Anna tuvo 3 hijos. El 23 de octubre de 1988, el cuerpo de Anna fue encontrado en una zona boscosa cerca de Reading, con un cordel alrededor del cuello. Una investigación reveló que la habían estrangulado en otro lugar y arrojada al bosque. En febrero de 1990, unos 15 meses después de que le quitaran la vida a Anna, un periódico local, el Reading Eagle, recibió una carta anónima de un ciudadano preocupado con información que solo el perpetrador conocería. El autor de la carta también dejó su ADN al lamer el sobre. Los investigadores analizaron la ropa de Anna y encontraron rastros del ADN de un hombre desconocido. La Policía Estatal de Pensilvania se había negado a revelar la carta de 1990 al periódico, ni a dar más detalles sobre lo que decía exactamente. Solo había detalles íntimos sobre dónde la desecharon, cómo se exhibía su ropa, cosas así, dijo el policía estatal Daniel Woomer. Esto llevó a los investigadores a creer que quien escribió la carta había cometido el crimen. Más tarde determinaron que el ADN masculino en la ropa de Anna coincidía con el ADN en el sobre de 1990, lo que confirma la creencia de los investigadores de que la persona detrás de la carta era el autor. Pero si bien los investigadores tenían su perfil de ADN, no había nada que lo identificara, porque nunca había sido arrestado por nada que requiriera que su ADN fuera introducido en el sistema. Ahí es donde entró en juego la genealogía genética. La eficacia de la genealogía genética en casos sin resolver depende de la calidad del ADN de la escena del crimen y de si se ha degradado. La cuidadosa preservación de la evidencia de ADN por parte de los detectives en 1988 proporcionó una base sólida para que los investigadores de hoy la examinen con nueva tecnología. La genealogía genética combina evidencia de ADN y genealogía tradicional para encontrar conexiones biológicas entre las personas. En los últimos años, empresas como 23andMe y Ancestry.com
han animado a las personas a explorar su genealogía escupiendo en un tubo y enviándolo para su análisis. Luego, estas empresas envían información sobre la herencia étnica, el riesgo genético para la salud y el árbol genealógico de sus clientes, así como un archivo de datos sin procesar sobre su ADN. Con millones de usuarios que buscan explorar sus raíces genéticas, la práctica se ha convertido en un gran negocio. También es una herramienta valiosa para que los agentes del orden resuelvan delitos antiguos. El ADN recolectado de las escenas del crimen ahora se puede cargar en un servicio en línea que lo compara con el ADN enviado por personas que utilizan compañías como 23andMe para explorar su genealogía. Si se encuentra una posible coincidencia, los genealogistas pueden construir árboles genealógicos para ayudar a encontrar posibles sospechosos. En agosto de 2022, la Policía Estatal de Pensilvania utilizó pruebas de genealogía genética para identificar al hombre responsable de quitarle la vida a Anna Kane. La Policía Estatal de Pensilvania, Nathan Trade, dijo: "Todas esas cosas se conservaron como debían porque sabían que probablemente en algún momento todo lo que recolectaran podría ser esa pequeña evidencia para resolver el caso. Bueno, aquí estamos en 2022, y esa pequeña evidencia que recopilaron era exactamente lo que necesitábamos". El responsable es un lugareño llamado Scott Grimm. Grimm falleció en 2018 a los 58 años. Los investigadores no saben mucho sobre él aparte de que vivía en un área cercana de Hamburgo, Pensilvania. Los investigadores están tratando de determinar si conocía a Anna y han instado a cualquiera que conozca la naturaleza de su relación a que se comunique con ella. Hasta el momento no han encontrado vínculos. La hija de Anna, Tamika Reyes, de 43 años, habló durante la conferencia de prensa. Tenía solo 9 años cuando le quitaron a su madre. Sentí un poco de todo cuando me enteré. Me alegré de poder ponerle cara al monstruo que nos la quitó y me molestó que nunca podrá afrontar las consecuencias. Tamika dijo que uno de sus mejores recuerdos de la infancia fue caminar con su madre y verla de repente bailar con música aleatoria que sonaba en las tiendas cuando pasaban. Era un petardo, muy extrovertida, sin miedo a nada, muy honesta, directa y cariñosa. Tamika dice que todavía le molesta la imagen que los medios pintaron de su madre. Aunque tenía un pasado oscuro que incluía el uso de drogas y la prostitución, estaba tratando de cambiar su vida, dijo Tamika. Fue retratada como la prostituta asesinada, como si mereciera lo que le pasó. Fue doloroso. Ella era más que eso. Ella fue una víctima. Ella era madre. Ella fue amada. Nadie merece lo que le pasó a ella. Ha sido difícil crecer sin una madre, dijo. Ningún niño debería crecer sin su madre. Tamika todavía tiene tantas preguntas que le haría a Grimm si todavía estuviera vivo. ¿Por qué le quitó la vida a una joven que solo intentaba cuidar a sus hijos? ¿Y qué pasó por su mente cuando supo que ella tenía una familia que la amaba? Tamika sabe que nunca obtendrá las respuestas, pero se alegra de que su familia sepa quién lo hizo. Ahora los investigadores han identificado a Scott Grimm. Revisarán otros casos abiertos sin resolver para ver si estuvo involucrado. Wesley Powell. El 5 de diciembre de 2001, Wesley Powell, de 20 años, estaba sentado dentro de su vehículo en una gasolinera O'Hava en Birmingham, Alabama. Luego un hombre desconocido se acercó al auto de Wesley, se paró dentro de la puerta abierta del pasajero y le disparó a Wesley varias veces. Lamentablemente, sucumbió a sus heridas al día siguiente en un hospital. El hombre huyó a pie. Los testigos pudieron decirle a la policía que el culpable es un joven negro. Pero, lamentablemente, nadie lo reconoció y los investigadores no tenían nada más con qué continuar. Luego, a principios de 2022, los investigadores recibieron información valiosa sobre el caso. Los llevó hasta Ricky Witherspoon, de 46 años. Los investigadores pudieron confirmar que él era el responsable. Witherspoon fue arrestado el 19 de agosto de 2022. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza. Durante la rueda de prensa celebrada por el Departamento de Policía de Birmingham para abordar el arresto, algunos familiares de Wesley asistieron e hicieron una breve declaración. No te rindas porque en algún momento realmente lo hice. Después de 21 años, lo hice. Ver esto salir a la luz y darle a nuestra familia un cierre, para que podamos tener la cena de Navidad como todos los demás. Porque todos los demás estaban celebrando la cena de Navidad y nosotros estábamos enterrando a nuestro hijo. Pero lo principal es no darse por vencido, dijo Wesley Powell Jr. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen?
Yo no me lo perdería,